Su anhelo era especializarse en psicología social. Al ver que no fue posible, se decidió por psicología clínica e industrial. La doctora Nelly López es una mujer de gran calidad humana y con una visión innovadora. A través de su trabajo en la cuestión de equipos y el fortalecimiento comunitario, fomenta el autocuidado. Les doy la bienvenida a Voces que Forman. Soy Edith Sotomayor, gracias por acompañarnos. Nelly, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Edith. Bueno, yo estoy más acostumbrada a decirte Vero, creo que prefiero decirte Vero, perdóname, Adelante. Vero. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer estar aquí contigo y venir aquí a platicar, ¿no? A que nos conozcamos un poco más. Sí, esa es la idea, justamente como lo comentas, platicar a través de en este podcast. Y justamente porque nos conocimos un poco así, platicando, ¿no? Es esta conexión que me mandaste a través de LinkedIn y que yo dije que te llamó la atención del perfil. Y fue ahí donde me expresaste que te llamaba la atención el área educativa. Entonces, yo dije, sería genial hacer un podcast con ella porque justamente nos ayudaría a profundizar en lo que ya tú haces en la parte profesional, en cómo lo conectas con esta parte educativa. Y ahorita ya iremos ahondando en la mirada ya hacia los estudiantes, de cómo los docentes hay que movernos un poco también para poder acercarnos a ellos. Y además que tienes una gran calidez humana hasta en las fotos se puede ver cómo somos y fue lo que vi también a través de tu foto. Y esta sólida experiencia profesional que ya nos irás contando un poco más adelante. Entonces, escucharte realmente va a ayudar a que podamos como recordar que la educación puede tener otros matices y esa es la idea con esta charla. Me contaste que querías ser psicóloga social, ¿cierto? Pero no Sí, pudiste estudiarla y te así decidiste por es, psicología clínica e industrial después. así Entonces, me es. gustaría que nos compartieras cómo fue este proceso para ti. Mira, Vero. Justamente, y mira que te acordaste, yo no sabía que, no pensé que te fueras a acordar, pero sí, la razón por la que me metía a psicodrama tiene que ver por mi interés por la psicología social, ¿no? Yo cuando me formé, como dices bien, en psicología, había la posibilidad de escoger dos especialidades y una que quería yo era la social y no había. Entonces me metí a la clínica, ¿verdad? Y a la psicología industrial. Y dije, bueno, pues las que son más diferentes para que se compensen. Pero en el proceso, yo siempre dije, bueno, de alguna manera yo buscaré algún curso por fuera o a ver qué, para poder estudiar la parte social. Y así es como llego yo al psicodrama. Llego en un momento en que estoy trabajando sobre mi tesis de la licenciatura, me acuerdo perfecto que fue en la UNAM, que ahí es donde nos veíamos con el tutor, y había un cartel de psicodrama, ¿no? De una formación en psicodrama. Entonces lo vi y dije, ah, esto es lo que quiero, ¿no? Esto es lo que quiero estudiar. Y bueno, pues me metí a estudiar ahí, a la escuela europea, primero a la escuela mexicana de psicodrama y sociometría, con Jaime Winkler y Yuyo Bello, que son personas que si no eres del ambiente del psicodrama, evidentemente no te dice mucho, ¿no? Pero bueno, para los psicodramatistas sí, de aquí de México. Y posteriormente me metí y concluí en otra escuela, en la Escuela Europea de Psicodrama, con Giovanni Boria, que él está en Italia, en Milán. Y venía a capacitarnos acá con María Elena Sánchez Azuara y Rafael Pérez, ¿no? Que son otros psicodramatistas, ¿no? De reconocimiento aquí en México, ¿no? Mexicanos. Y con el tiempo, durante la pandemia, ¿verdad? Muchos psicodramatistas pues entraron en crisis porque pues el psicodrama, ¿no? El cuerpo, ¿no? Todo vivencial. Y
surge la vertiente, ¿no? De virtual, de trabajar por Zoom. Tengo la fortuna de conocer a Mónica Zuretti, que es una alumna directa de Jacob Levi Moreno, ¿no? El creador del psicodrama. Así que bueno, desde el 2020 me metí a trabajar y a estudiar y a formarme utilizando el psicodrama virtual, ¿no? Entonces, pues esa fue como la manera en cómo he andado, ¿no? Por el psicodrama, y una fortuna haber podido aprender de esta maestra y haberlo aprendido además en línea, ¿no? Porque dices, es algo ahorita como, bueno, en su momento era muy importante y bueno, muchas de las cosas que se aprendieron, ¿verdad? Ahora que hacemos en línea, pues todavía continúan, ¿no? Aun cuando hay presencialidad o fisicalidad, digámoslo así, porque tú y yo estamos ahorita en presente, aunque no en físico, ¿no? Este, y pues algunas cosas sí continuaron, ¿no? Sí continuaron utilizando todas las aplicaciones por Zoom, por el Google Meet, en fin, por otras aplicaciones y por otras formas de conectarse de manera virtual. Te Así es agradezco mucho como, por hacer este gran recorrido de, bueno, de cómo fuiste de lo que no pudiste estudiar desde un inicio, pero que, digámoslo, pensándolo de otra manera, si hubieras estudiado a lo mejor psicología social, quizá en este momento estarías en otro lugar y desde otra perspectiva. Entonces, yo siempre lo veo así como también lo que a mí ha llevado a mí a la docencia, a estar ahora haciendo este tipo de formatos digitales para llegar a más personas, pues son por todo lo que tuvo que pasar para llegar así es. a este momento. Sí, Entonces, claro, eso es no nos conoceríamos, ¿verdad? Porque no, yo recuerdo que las entrevistas virtuales eran como vistas como algo informal, como bueno, ya es el último recurso, ¿no? Y entonces tenías que ir ahí presencial, bueno, físicamente, ujú, ¿no? Al lugar, o hacías circo, maroma y teatro, y, ¿no? Para poder estar en el lugar físicamente, y ahora pues ya está de alguna manera normalizado, ¿no? Entonces, y eso exacto, ha ya es permitido parte. conocernos, ¿no? Conocernos, por ejemplo, tú y yo. Exacto. Sí, ya es parte de nuestra vida. Ya la virtualidad, ya la cuestión digital está ya casi, casi como en nuestras venas, digámoslo de esa manera, ¿no? Ya lo vivimos diferente y la pandemia, pues, como lo comentabas, potenció todo esto y que la verdad Así es, tenemos que darle gracias también a eso, a pesar de todo lo que, digamos, conllevó también en la cuestión humana, así pero es. hay que ver la parte que sí ayudó. Y tienes además una trayectoria profesional muy interesante. Por más de 15 años has colaborado en distintas instituciones, tanto nacionales como internacionales, y entre ellas podemos destacar el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, en cada una de ellas has liderado proyectos de impacto de sostenibilidad, responsabilidad social, de desarrollo y has, digamos, también desarrollo de estas capacidades y de redes colaborativas, que es algo interesante también esto de la virtualidad. Y ahí has destacado habilidades que son, desde mi punto de vista, muy interesantes, que es esta parte de procesos grupales, que son tan necesarios hoy en día, tanto presenciales como virtuales los has hecho. Esta parte de planificación estratégica, psicodrama, como tal específicamente, y generación de alianzas y metodologías participativas. Entonces, me Ujú. parece muy interesante esta parte que has unido como toda esta parte del psicodrama y como esa construcción de grupos, ¿no? De una manera distinta. También esta parte de que eres psicoantropóloga, perdón, experta en Ajá. salud en socioemocional, que eso es algo que es muy necesario hoy en día, con sólida experiencia en investigación aplicada y diseño de soluciones estratégicas para el autocuidado emocional, la cohesión de equipos y el fortalecimiento del bienestar, tanto personal, laboral y comunitario. Has trabajado en la intersección entre psicología, antropología, empresa y academia y has desarrollado metodologías colaborativas e innovadoras con un enfoque en el cuidado de las personas
Y también eres co-creadora de Epifanía, que es un espacio lúdico que permite la vinculación sana entre colaboradores y personas que comparten actividades con un objetivo común a través del psicodrama, el sociodrama e inteligencia espiritual. Y si nos comenzamos a adentrar un poco en lo que es el mundo del psicodrama como tal, Ujú. para, digamos, para quien no lo conoce, para quien a lo Sí. mejor conoce un poco, ha escuchado nada más, ¿qué es y cuál es su propósito principal? Bueno, mira, el psicodrama es una escuela de psicología y siempre lo digo para quienes no están en el ambiente de la psicología, ¿no? El psicoanálisis, la gestal, el conductual conductismo son diferentes corrientes, ¿no? O escuelas le llaman. El psicodrama es otra, ¿no? Ahora sí que para explicar un poco, ¿no? De qué se trata. Y el método es un método de acción. Es un método de acción que tiene filosofía, tiene teoría, tiene estrategias y tiene técnicas. Uh-huh. Y esta escuela surge hace 1921, más o menos, surge con una silla vacía. La silla vacía viene de ahí, me disculparán los gestaltistas, de ahí viene, ¿sí? Después ellos lo retoman y hacen, ¿no? Todo un proceso metodológico, en fin. Pero de ahí surge, o sea, surge primero en un proceso de una restauración del orden social en una posguerra y Moreno pone la silla en un teatro y pide a la audiencia, ¿no? ¿Quién se siente capaz de gobernar esa Viena de posguerra, ¿no? Y ahí la pone y entonces es ahí como surge, o es de alguna manera como nosotros los psicodramatistas pensamos que ese es el momento en que se inicia el psicodrama, ¿no? 1921. Y con esto es también una técnica fundamental del psicodrama que es la inversión de rol, ¿no? Y hay todo un desarrollo de la teoría de roles. La sociometría, que, por ejemplo, hay elementos que son retomados por diferentes ciencias, disciplinas, ya dije la silla vacía, pero la sociometría, por ejemplo, la retomó la sociología, por ejemplo, ¿no? Y el concepto que tenemos de psicoterapia de grupo viene del psicodrama, ¿sí? Porque empieza a ver todo este enfoque no hacia lo individual, sino hacia lo grupal, ¿no? Entonces, el psicodrama es un método de acción que consiste, y la manera en cómo lo explico es en poner en escena tu psique, ¿sí? Ponemos en escena tu psique y lo que se busca es romper el guión. Si bien se usan elementos o se usa lenguaje relacionado con el teatro, porque el que le toca trabajar en ese momento se le llama protagonista, ¿no? Lo que se busca es romper el guión, que la persona durante el momento de dramatizar esa escena de su vida logre tener una diferente perspectiva de esa situación, ¿sí? Si lo veía de una manera, tratarlo de que busque otro ángulo y ver mirar la misma situación, pero con otra mirada, ¿no? Tener otra mirada de esa misma situación. Esa es, digamos, parte en lo que consiste, ¿no? El psicodrama. Y una parte muy importante de la filosofía es la filosofía del encuentro. En psicodrama hay una filosofía que se llama la filosofía del encuentro. Entonces, básicamente lo que se busca siempre es tener un encuentro, primero contigo mismo, bueno, contigo protagonista, ¿no? El protagonista, la protagonista, ¿no? Y luego con el entorno, con lo que te rodee, ¿no? Desde los objetos animados a lo inanimado, ¿no? O sea, tener vinculación con tu entorno. Parte del rol tiene que ver cómo te vinculas, ¿no? Y parte del rol, además, en psicodrama, se plantea que primero es el rol y luego es el yo.
porque es a partir del cuerpo y de la manera en cómo te vinculas, ¿no? con tu entorno cuando vas empezando a conformar tu yo. Y eso es, digamos, dentro de la teoría, es la teoría del rol y del desarrollo del niño desde la teoría del psicodrama, que no me voy a meter ahí porque puede ser muy complicado. Pero por ahí va, ¿sí? No sé si te aclaré o tienes más dudas o te dejé No, no, más no, enredada. me parece que para quienes no estamos tan inmersos en el psicodrama, me queda perfectamente claro, ya también con lo que hemos, digamos, investigado para armar este podcast, y yo rescataría varias cuestiones de lo que nos comentaste. Esta parte de que el psicodrama nos ayuda a un poco salirnos, ¿no? De nosotros mismos y a tener estas diversas perspectivas, tanto de nosotros como de nuestro entorno. Ujú, Y yo vinculándolo ya con la parte educativa, la parte del encuentro es pues primordial. O sea, al final del día, la educación es un acto de un encuentro, ¿no? Es, o sea, ujú. estás haciendo un encuentro contigo y con los estudiantes, entonces desde ahí hay una conexión muy grande entre lo que se puede hacer en la parte psicodramática y lo que se hace como tal en en el ámbito educativo. Entonces me parece que ahí hay una conexión muy interesante. Y me gustaría compartirte, para ir Ujú. adentrándonos un poco más y compartirles Sí, a quienes nos están viendo y escuchando en este momento, la siguiente cita anónima. Educar con ajá. empatía es sembrar Ujú, humanidad en cada acto cotidiano del aula. Y un poco para ir adentrándonos a esta parte del encuentro, de cuál es la parte del psicodrama, cómo podemos utilizarlo ajá, como docentes en esta parte de intercambiar este rol. Y ahí en el intercambiar el rol también creo que es muy importante el salir de lo ya establecido y también un ujú, poco como abandonar esta parte de, bueno, yo soy el que sabe, mucho ya ves que esta parte de ser docente, luego te mueves como en el, yo soy el que sabe, el estudiante no tiene el conocimiento, se lo voy como a ujú. dar, pero el psicodrama te ayuda un poco también a romper esto, ¿no? Como no solo tú sabes, sino también quien te está escuchando y quien con el que te estás encontrando. Entonces me gustó mucho esta propuesta que hiciste de psicodrama, roles y revelaciones para comprender al estudiante. Digamos que hacia Ujú. allá estamos viendo, porque es una posibilidad de que los propios las y las docentes experimenten como estas diversas perspectivas, ¿no? De acercarte Así a es. sí mismos, también para comprender y empatizar con los estudiantes desde otro lugar. Y permitiendo también que este proceso nos permita como visualizar cuáles son las estrategias pedagógicas que ya hacemos y también de qué manera podemos transformarlas, como cuáles son esas actividades didácticas que podemos hacer y en este caso a través del uso de este método que es de otra área, pero que yo siempre digo, la educación toma de todo y de todo nos puede servir. Entonces, me parece que es muy importante esta parte de reconocer quién es el estudiante y desde ahí provocar o anticipar este cambio de rol. Y una parte del psicodrama es cierto, esta parte del role playing, del juego de roles, también el psicodrama desde que fue creado, que ya nos contaste como tal, esta parte del contexto de 1921 por Jacob Levy, que, que hay otras técnicas que toman, por ejemplo, es el psicodrama terapéutico, que también ya nos hablaste un poco de ello, el sociodrama, y el teatro espontáneo, que digamos que hay una combinación de eso, pero en el caso del juego de roles me parece que es interesante porque también se ha denominado, de hecho, cuando estuvimos interesados en este podcast, como psicodrama educativo, ¿cierto? Entonces, eso yo lo he escuchado mucho como docente, siempre como juego, como que ponían ahí como que propuestas cuando te daban, me acuerdo, cuando me daban así como mi programa de estudio, como juego de Sí. roles. Entonces ya es como algo parte digamos, como de la jerga educativa, pero que, como tú lo comentas, no es educativo, obviamente, no viene de otra área. Entonces, como retomando esta parte de lo que usa, digamos, el psicodrama, el juego de roles, y que pensan, que yendo como a esta parte de la fantasía, que también es un poco lo que Ujú, usa el psicodrama, pensar o imaginar lo que el otro está sintiendo también, y esta parte de otros
mundos distintos, ¿no? Como futuros diferentes, como futuros utópicos, un poco como ir hacia allá. Entonces, ¿qué lugar, desde tu perspectiva y tu experiencia, ocupan estas como representaciones fantasiosas y futuros posibles que podrían ayudar desde el psicograma a que invirtiera ese rol del docente al estudiante? Mira, eh, el role-playing, como dices, es una técnica. Hay psicodrama pedagógico, ¿sí? Y el psicodrama pedagógico lo que busca es ayudar a que el alumno o el estudiante, la estudiante, tenga estas diferentes perspectivas de algún conocimiento. Aquí, digamos, no estás trabajando propiamente con una situación personal necesariamente del protagonista, sino puedes jugar. Aquí podrías jugar, por ejemplo, si eres maestro de literatura, ¿no? Se me ocurre. Pensaba yo, no sé, de la novela de Dostoyevsky, ¿no? De Crimen y Castigo, por decirte. Poderte a jugar, poner al alumnado, ¿no? A los estudiantes, a las estudiantes, a jugar los roles de la novela, ¿no? Eso ayudaría, ¿no? Por supuesto, a estimular la imaginación, ¿no? A generar quizás interés en leer la novela, ¿no? A profundizar también en la naturaleza de lo que te está, o sí, de la naturaleza o el contenido, la esencia de la misma novela, ¿no? Que es tremenda, ¿no? Entonces, y eso te puede permitir no solo quedarte en la novela, ¿no? Sino trascender a la existencia de estos alumnados, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que preguntando muy sutilmente, ¿no? Bueno, ¿no? ¿Alguien ha vivido algo parecido? ¿No? ¿Alguien se ha sentido así? ¿No? ¿O qué debiera haber hecho el personaje? ¿No? Un poco saliéndose un poco también del guión, ¿no? Eso pudiera ser. Eh, Otra de las maneras que puede trabajar, ¿no? Un docente es también con personajes de la historia, ¿no? Es, igual, ¿no? Te vas, bueno, vamos a hacer la representación de un momento histórico, ¿no? Y jugar los roles de estos, ¿no? De los diferentes héroes de la historia, los personajes de la historia, y personajes que no estuvieran en la historia, que a lo mejor era, no es que pasó una señora en ese momento, que estaba pasando, ¿no? En el grito de independencia, no sé, ¿no? Dejar que también haya la espontaneidad para jugar y seguir imaginando, pero como buscando ese pretexto también para jalarlos, ¿no? A que a lo mejor les puede interesar, ¿verdad? Lo que es la historia. Esa es, digamos, como la parte como pedagógica. También incluso hasta en matemáticas, ¿no? Lo pensaba yo, jugar roles con, no sé, las figuras geométricas, por decirte algo, ¿no? O sea, bueno, yo soy el círculo y a ver cuántos círculos caben en un cuadrado, no sé, ¿no? O sea, y encarnar, ¿no? Darle cuerpo a esas figuras geométricas para jugar, ¿no? Por ejemplo, con chicos de, no sé, de secundaria, pienso, ¿no? ¿Sí? Según la edad, ¿no? Es el tema que puedes ir sondeando. Esa es una, ¿no? La otra que veo que se puede trabajar es el role-playing del docente, ¿no? Donde él pueda perfeccionar algunas cosas, ¿no? Como, no, pues quisiera ser más espontáneo, por decir, ¿no? Ay, quisiera yo jugar más o tener, no me atrevo a jugar mucho, me da no sé, ese tipo de cosas, decir, bueno, ok, vayamos a ese espacio, ¿no? Y trabajar con él justamente situaciones que él siente o ella siente que necesita pulir como docente, ¿sí? Y lo haces en un espacio, en un laboratorio, porque el psicodrama es como un laboratorio, ¿no? Se llama siempre el como si estuviéramos ahí, el como si. Entonces haces esta exploración, ¿no? De, bueno,
en un espacio protegido, porque no estás frente al grupo, ¿no? Sino haces como si estuvieras frente al grupo y haces una exploración de a lo mejor tus temores como maestro, por ejemplo, ¿no? O qué me hace sentir incómodo, o, y hay otra técnica que es la de las escenas temidas, que esas tienen que ver con aquellos momentos que, que me angustia que puedan pasar y que no sabría yo cómo manejarlos, ¿no? Entonces también haces ese tipo, puedes hacer ese tipo de exploraciones, ¿no? Entonces, bueno, finalmente el role-playing es, si hacemos la traducción, es como el desempeño del rol, ¿no? O sea, a eso se refiere el role-playing, ¿no? La traducción literal es el juego del rol, ¿no? Pero es cómo desempeño yo el rol. Entonces, ese es el role-playing. Y otra forma con la que puedes trabajar, que eso evidentemente lo tendría que hacer un psicodramatista, ¿no? Igual que lo otro de trabajar una escena temida o el role-playing, es el trabajar, por ejemplo, con lo que acontece como docente. Y a lo que me refiero es hace poco platiqué con una chica, ella es profesora de secundaria, y me dice, me siento sumamente frustrada, porque a mí me gusta ser maestra, pero llego yo muy contenta ahí con mi clase, la preparo y no llego, me pongo frente al grupo y no me hacen caso, ¿no? O sea, no logro llamar su atención, ¿no? Entonces, ¿qué acontece ahí a un maestro, a una maestra de vocación, porque habrá el profesor que pues está ahí porque eso es la que le da, ¿no?, un sueldo y ya? Pero hay profesores de vocación que sí están, ¿no?, teniendo esta situación de agobio, de qué hago, ¿no? O sea, no sé qué hacer. A mí me gusta dar clases, pero me siento frustrada, ¿no? Me siento frustrado porque no logro conectar con mis alumnos. Entonces, generar espacios para los maestros para trabajar eso y que entre ellos también se refuercen y se den sus propias estrategias, ¿no? Pues a mí me ha funcionado tal cosa, ¿no? Y lo puedes también llevar a escena, ¿no? Yo me siento así, trabajas con el docente, ¿cómo te sientes? ¿Está pasando esto? ¿Qué está sucediendo? ¿No? ¿Qué podés hacer, ¿no?, ante una situación como esta? Esa es, esa es otra de las maneras. Y alguna vez trabajé un taller de una semana con docentes. Ellos eran docentes de diferentes materias y fue muy interesante trabajar la inversión de rol, que esa es la técnica, le llamo yo la técnica fundamental del psicodrama, ¿no? Este, la inversión de rol con el alumno. Entonces, ellos, los docentes, las docentes, fungían como alumnos, ¿no? Y jugaban y molestaban, y bueno, hacían cosas de alumnos de secundaria, ¿no? Afortunadamente para mí ellos entraron en el rol, ¿no? Porque de eso se trata, para que puedan vivenciarlo. Después de que salieron de ese rol, pues, hubieras visto al maestro de matemáticas con orejas de ratón, en fin, pues ahí andaban, ¿no? Entonces, después que pasa ese momento de la dramatización, que hacemos estos juegos, ¿no? Juego de roles, pasamos a la parte que se llama de compartir, porque son las 3 etapas, hay 3 etapas en el psicodrama. Una es la del caldeamiento, para que se relajen y entren en el rol, la dramatización y el compartir. Cuando pasamos al compartir, algunos de los maestros empezaron con sus reflexiones, ¿no? Diciendo, es que nosotros somos, o sea, como docentes, somos muy importantes. Lo que nosotros decimos o dejamos de decir puede marcar muchísimo la existencia de una persona. Y entonces hubo, por ejemplo, la maestra de danza folclórica, dice, a mí yo quería ser maestra y danzar música clásica, pero encontré una maestra que siempre me descalificó, me dijo que yo no podía, que nunca lo iba a poder hacer, que yo era torpe, y no salí de ahí, ¿no? Y entonces
En compensación, bueno, se volvió maestra de danza folclórica, ¿no? Pero no era música clásica, que ella era lo que ella hubiera querido. Entonces dice, esta parte, ¿no? Importante de lo que dices, ¿no? O el maestro de matemáticas diciéndome, es que debemos de ser más creativos, más divertidos, ¿no? Matemáticas puede ser muy aburrida. Y ellos mismos dijeron, sí, era muy aburrido estar, ¿no? Es aburrido a veces estar frente a estar en el Y es salón, interesante ¿no? de esto que, bueno, de todo ya nos diste técnicas, nos diste realmente como mucho que creo que puede ayudarle a quienes nos están viendo, porque me parece que esta parte de llevar las materias hacia otro lugar, o sea, cualquier asignatura puede irse hacia otro lugar, y esta inversión de rol que como comentas, sí pudieron estos docentes ponerse en ese lugar de los estudiantes y decir que yo como estudiante hago todo lo que se supone que tengo que hacer, pero al estar en ese lugar, en ese otro lugar es cuando te das cuenta la importancia de quien está enfrente de ti. Entonces, creo que esa inversión de rol tendría que ser un poco más consciente todo el tiempo, como decir, ok, yo estoy proponiendo esta actividad y qué está pasando del otro lado. Entonces, me parece que el psicodrama te entrega esta parte de poder estar como moviéndote en la escena educativa, si lo podemos ver así, de no quedarte como en un lugar de yo estoy aquí, tú estás allá, pareciera que hay como una barrera que nos separa, pero con el psicodrama como que se rompe. Entonces, me parece que esto es magnífico para los y las docentes que ya lo vivieron contigo y me parece que podemos por ahí hacer algo que de lo que los profesores que ya están en mi comunidad y otras cosas que hago, que podría también salir cosas interesantes. Entonces, para ir cerrando, yo sé que nos quedaríamos aquí mucho tiempo, pero para Sí, ir sí. cerrando un poco lo que ya nos compartiste, ¿qué más, digamos, otro beneficio que podrías compartirnos con esta parte de la importancia de poner el cuerpo, de Ujú. realmente encontrarnos con el otro, no solo con el habla, porque en el docente por lo Ajá. general es lo que pone más, ¿no? Como el Mm, lenguaje verbal. Pero ¿qué pasa sí. con el no verbal y qué pasa con la corporeidad? Entonces, desde ahí, ¿qué nos podrías compartir? Bueno, pero yo creo que es importante entender que el conocimiento y la manera en cómo aprendemos con H y sin H es con el cuerpo, ¿no? El cuerpo y los sentidos. Cuando tú metes las sensaciones, ¿no? Nada más la parte mental, sino que también pones sensaciones, la imaginación, las emociones, ¿no? Ese conocimiento lo integras, ¿no? Lo integras a ti, o sea, queda como un conocimiento más integrado hacia ti, no disociado, ¿no? Entonces es muy importante que manejes, no sé, esta parte que tiene que ver con también la parte lúdica, ¿no? Un poco relajarse a veces, ¿no? Decir, bueno, este momento de relajarnos, ¿no? Y jugar un poco, ¿no? Con el propio rol o con las materias o no sé, poner ahí concursos, juegos, qué sé yo, ¿no? Te estoy hablando más allá del psicodrama, ¿no? Sino simplemente tratar a veces de divertirse, ¿no? Con, pues, con los alumnos y con tu materia y tratar de meterle un poco de juego y quitarle a lo mejor un poquito de seriedad a veces, ¿no? No siempre, porque bueno, también luego No se hay puede que todo el tiempo. no se puede todo el tiempo, ¿no? Hay que buscar ahí mediar, pero el cuerpo es fundamental porque el cuerpo, además de que tiene memoria, ¿no? Es con el que aprendemos, con el que captamos nuestro entorno y también nuestras sensaciones internas, ¿no? O sea, Sí, y me es hiciste, nuestra, ¿no? sí, Es con lo que nuestra, recibimos todo, de todo lo que exacto, nos da la vida, de ¿no? afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, Hacia ¿no? afuera. También, Sí, me hiciste recordar así es. justamente que Pablo Freire, en alguno de los libros, ahorita no recuerdo cuál, justamente dice esto, de que aprendemos con todo el cuerpo, no solamente con la mente. O sea, aprendemos con todos los sentidos, con todo lo que llega.
a nosotros cuando estamos leyendo algo, o cuando nos estamos comunicando con los estudiantes, cuando ellos también están leyendo algo, todo se mueve internamente y es como lo externas. Entonces, te Sí. agradezco mucho, Nelly, por compartir tu voz, por darte este tiempo, por compartir tu experiencia y tu humanidad con esta comunidad que estamos creando. Y pueden seguir a Nelly en sus redes sociales, ya las pondremos aquí abajo del video para que puedan estar en ellas, en LinkedIn e Instagram. Si esta conversación los trastocó, y los invito a compartirla y a suscribirse para no perderse las siguientes charlas. Esto es Voces que Forman el podcast. Muchas gracias, Vero. Gracias a ti, gracias a ti.